1, así se denomina el curso, ¿no? Bien. Pues nuevamente, como les dije, les doy un afectuoso y cordial saludo de bienvenida. Qué bonito volverlos a ver y sobre todo en una etapa que es bien importante, que es donde ustedes como licenciados en pedagogía infantil van a demostrar realmente todas esas capacidades, esos talentos que tienen ustedes ya en la práctica pedagógica. Si bien es cierto, la propuesta que se tiene para ustedes dentro de la práctica pedagógica es bajo una estrategia diferente a la que se tendría una práctica de observación, que es este nivel 1. Entonces, vamos a mirar y a conocer esa propuesta. Quiero que me confirmen si todos están visualizando allí la presentación. Sí, profe, sí se mira. Bueno, muchas gracias. Sí, Entonces, señora. bueno, muchas gracias por confirmarme. Si quieren, bueno, yo he querido partir de este pensamiento de Paulo Freire, que sin duda alguna, pues dentro de la pedagogía, ha sido uno de los, digamos, mentores para muchos maestros y maestras, no solamente en formación, sino en la práctica. Y yo pienso que su pensamiento sigue y ha trascendido muchísimo, pese, digamos, a que ya no está con nosotros. Y creo que ustedes han tenido la oportunidad de pronto de revisar algunos artículos, algunos textos que él tiene, y él realmente, pues, dentro de su propuesta que nos hace dentro de la pedagogía crítica, nos hace muchos aportes, sobre todo en el campo de la práctica. Hay muchos autores, tanto pues a nivel mundial como a nivel latinoamericano y a nivel de Colombia, pues tenemos muchas personas que han trabajado la pedagogía y que dentro de las licenciaturas, todas ellas han sido como el soporte y digamos, el puntal para que maestros y maestras realmente desempeñemos un papel adecuado y acorde a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, pese a que la educación está en crisis, ¿no? Y eso es en todos los niveles, tanto desde el nivel, digamos, básico hasta al nivel de la educación superior. Lamentablemente tenemos que decirlo y asumirlo como tal, pero es porque realmente nos falta mucho más volver a esa vocación. Un autor decía, es sentir, es como apasionarse de todas maneras de ese saber y ese saber hacer que tenemos que nosotros que realizar. Aquí no es ni concursos, ni con, digamos, toda la formación, sino que el maestro realmente tiene que tener como la pasión para saber lo que hace. Entonces, bajo esas consideraciones, yo he querido traer este pensamiento, dice, formación permanente es convencernos de y prepararnos para el uso más sistemático de nuestra curiosidad epistemológica. Ya esta palabra creo que ya ustedes tienen conocimiento. Así logramos que como educadores podamos tomar distancia de nuestra práctica para poder extraer de ella su saber, la ciencia que la soporta. A eso llamo pensar la práctica, y es pensando en la práctica que aprendo a pensar y a practicar mejor. Paulo Freire, 1997, es tomado de
un texto que él publicó en ese año y pues en la página que se cita aquí. Más que decir yo qué es lo que para ustedes le dice, y tendrán ustedes la oportunidad de decir, a ver, bueno, en esas líneas, ¿qué es lo que nos está invitando? Sí, a trabajar dentro de nuestro quehacer de maestros y maestros en pedagogía infantil, que aún más es una responsabilidad muy grande, porque estamos construyendo, estamos aportando a la construcción de seres humanos, ¿sí? Desde sus primeros, digamos, momentos de vida y que nosotros tenemos que trabajarlo de una manera responsable. Cuando digo esto es que no solamente es, por ejemplo, nosotros seguimos los lineamientos a veces que nos dice el Ministerio de Educación o Bienestar Familiar o todas las organizaciones internacionales. Lo importante es aquí es que nosotros también conozcamos de nuestra disciplina, en este caso, pedagogía infantil, recojamos de lo que decía la profesora Claudia, del contexto, reconozcamos un poco y conozcamos, reconocer y conocer el contexto. Entonces, es muy importante. A veces nosotros conocemos otros territorios y demás y nos olvidamos del nuestro. No damos cuenta de dónde estamos, con quién estamos, de dónde procedemos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros referentes. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tanto conocen, por ejemplo, de la población afro que tuvo asentamiento hace muchos años, más de, digamos, 500 años, en estos territorios? ¿Por qué cómo llegamos a estos territorios? ¿Cuáles fueron como las razones fundamentales para que sí se presentaran esas situaciones? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Me disculpan un momentico, es que me están timbrando y estoy sola. ¿Quién será? La llena. Pues, no sé, pues ahorita pues que subo y pues me van a hablar. ¿Ah? No, pero es que estoy en tutoría ahorita. Mira, suba rápido, porque estoy en clase y Dani está ajustado, ¿ok? Pues Dani que quiere. Pues no sé, pues a ver, no hice pues que si le puedes prestar un bien de todo. Bueno, listo, que no, que no quiero. Bueno, bueno. Me disculpan, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, en ese marco hay que tener en cuenta todos esos elementos. Quisiera escuchar algunos comentarios que de pronto ustedes quisieran hacer al respecto de esta cita.
¿Los escucho? Bueno, entonces, bueno. Hola, profe. Sí, dime. ¿Qué necesita que leamos? Sí, dime. Bueno. Si quieren, después volvemos a esta cita, pero quisiera presentar. Bueno, las unidades del curso son 3, ¿no? Son 3 unidades del curso. La primera unidad está, pues, ustedes ya la conocen, escenarios interculturales, metodología y herramientas para su reconocimiento. La segunda unidad habla sobre el saber pedagógico, y aquí en el saber pedagógico tienen que ustedes acogerse toda esa formación disciplinar. Ustedes ya vieron un curso que tiene que ver con la introducción a la licenciatura en pedagogía infantil. Es decir, ya ustedes conocen cuál es el objeto de la pedagogía infantil, ¿no? Entonces, no podemos generalizar ya desde la pedagogía, sino que tenemos que centrarnos más directamente en cuál es el planteamiento que nos está haciendo dentro de la pedagogía infantil. Cuáles son nuestro saber, nuestro fundamento que debe ser. No es solamente ese curso, sino todos los cursos que ustedes han venido trabajando a lo largo de estos 5 periodos académicos y que ya les da a ustedes unas bases, yo creo que suficientes para poder dar cuenta desde dónde no será nuestro actuar profesional, ¿ya? Porque es más, dentro de la práctica ya se constituye, mire que si ustedes cuando terminen su licenciatura, la práctica pedagógica ya se constituye como la primera experiencia que ustedes han tenido. Si quieren ustedes tener una certificación de cuál es su parte de la experiencia en el campo pedagógico, ya ustedes pueden obtener una certificación de que eso es su primera experiencia pedagógica, ¿no? Para que lo tengan presente. La tercera unidad habla sobre los contenidos de aprendizaje, propuestas para la acción pedagógica de las infancias desde una perspectiva intercultural. ¿Qué es lo que nos está planteando aquí? O sea, aquí nos está planteando y aquí voy muy articulada con lo que planteaba la profesora Claudia, es decir, nosotros vamos a conocer muchas prácticas y saberes dentro de la misma comunidad, ¿ya? Por ejemplo, la música, no como solamente el mero folclore, sino la música, los juegos tradicionales, muchas prácticas que se dan dentro de las comunidades y cómo nosotros las aprovechamos, las trabajamos pedagógicamente. Ahí sí va nuestro aporte desde nuestra disciplina, cómo nosotros desde la pedagogía infantil hacemos que ese saber, esas prácticas, podamos trabajarlas, considerarlas para nosotros, trabajarlas pedagógicamente y didácticamente para poder enseñarles a los niños enseñarles, por ejemplo, un reconocimiento de los números, mirar, por ejemplo, cómo trabajar en los niños, la ubicación temporoespacial, cómo nosotros desarrollamos mucho más esa creatividad y ese pensamiento que tienen nuestros niños, esa capacidad de pregunta que lamentablemente cuando van avanzando los niños, ustedes miran que los niños llegan con esos entusiasmos, con todas esas ganas y de pronto a veces la escuela coarta, ¿sí? Esa capacidad de pregunta. Entonces, miremos que
a través de todas estas propuestas, desde esas raíces sociales y culturales, nosotros podemos realmente darles a conocer muchas otras cosas de una manera distinta, de pronto que no se había hecho. Entonces, ustedes tienen un contexto muy inmediato, el contexto, por ejemplo, inmediato que tienen en ese caso de todo el municipio de Barbacoas y sus alrededores, de Roberto Payán, de Magui Payán, y todos estos territorios que nos dan cuenta de muchas prácticas, ¿sí? Que a veces todas no se registran en muchos documentos, ya se han hecho investigaciones a nivel del departamento, a nivel de muchos otros profesionales que han hecho investigación, pero lo hagamos desde la pedagogía infantil que podemos hacer. Entonces, de eso se trata, que ustedes en esta tercera unidad empiecen a mirar cómo, por ejemplo, una práctica de toda esta no es de la explotación de la minería, sino toda esa parte, por ejemplo, del conocimiento del oro, que es, digamos, un elemento muy importante dentro de este territorio, pero de una manera distinta, cómo nosotros les podemos trabajar esto a los niños, porque, por ejemplo, esa práctica de la orfebrería y demás se ha ido perdiendo, ¿sí? Muchos de ustedes mismos dicen, ya no hay artesanos que trabajen el oro y la filigrana. Entonces, eso es bien importante. Ahora bien, la estrategia del curso es a través de escenarios, que ustedes ya tuvieron oportunidad de leer ese sílabus y se lo plantea de esa forma, a través de escenarios. El primer escenario es el quehacer pedagógico en contexto, donde tuvieron ustedes la oportunidad y muchos hicieron el ejercicio muy a conciencia. Yo veo que lo hicieron de ese ensayo realmente ahí yo veo, digamos, con el interés, las ganas, y le pusieron todas las ganas, sobre todo en ese ensayo, donde sus palabras dan cuenta del significado que para ustedes es formarse como un pedagogo, digamos, infantil. Entonces, eso da cuenta y en este escenario trabajar. Y lo que implica hablar de ese maestro en un contexto intercultural. Es decir, es mi cultura afro, ¿sí? En relación también con otras culturas que están muy cercanas, que pueden estar cercanas. Por ejemplo, tenemos contexto muy inmediato, están las comunidades indígenas de los Aguá. Entonces, ¿cómo yo me relaciono también con eso? Y también con ese mismo proceso de mestizaje, también hay que tener en cuenta. Entonces hay muchos aspectos que van aquí. El segundo escenario hablan de la caracterización de las comunidades y los saberes propios. Entonces, esa guía de observación que ustedes diseñaron, ¿sí? Nos va a permitir hacer una caracterización de su comunidad y esos saberes propios, ¿ya? Y ojalá esa indagación no solamente se haga con fuentes secundarias. Yo, claro, puedo acudir y decir, bueno, me encontré en internet que sobre todo lo, digamos, Barbacoas, Magui Payán, Roberto Payán y sus alrededores hicieron una investigación y yo cojo el enlace y lo coloco allí. No digo que no es válido, pero interesante que nosotros de esa indagación, ¿sí? Como la pregunta que les formulaba la profesora Claudia, ¿qué es para ustedes investigación? ¿Sí? ¿Qué significa la investigación? ¿Qué producimos a través de la investigación? De las preguntas,
Si no nos hacemos preguntas, no podemos generar conocimiento. Hoy, por lo general, muchos, digamos, de estos conocimientos ya han sido objeto de investigación, ¿no? No podemos producir teorías, diríamos aquí, no podemos hablar de unos pensadores como Morin o como de pronto un Franz Fanon, que hablaron sobre de toda la, por ejemplo, cómo se dio todo el proceso de llegada de los afros a toda la América y demás, cómo es considerado, cómo se considera el afro, desde dónde habla el afro. Entonces, eso es importante tener en cuenta. El tercer escenario habla del reconocimiento de la situación, problema de las infancias en las comunidades étnicas, y aquí va a estar muy articulado con lo que es la investigación educativa y la investigación en pedagogía infantil. Ustedes miraron un curso el anterior periodo que es investigación educativa, ya en educación en general. Ahora nos vamos a centrar mucho más y nos vamos a adentrar de qué se trata la investigación en pedagogía infantil, cuáles serían los intereses de trabajar en esa pedagogía, cuáles serían esos grandes temas que nos llevan, ¿sí?, a trabajar y a formularnos preguntas sobre la situación de las infancias. En esto hay una gama de situaciones y mucho más que ustedes ya conocen sus contextos, miran las situaciones y demás, que es bastante compleja, ¿ya? Entonces, allí, pues ustedes tienen realmente unos insumos muy importantes. Viene el escenario 4 y nosotros tenemos que fundamentar, es decir, nosotros tenemos que, todo eso que hemos indagado, tenemos que mirarlo desde dónde, desde qué perspectiva pedagógica y didáctica lo vamos a abordar. Entonces aquí, desde la educación de las infancias, aquí hay que tener un marco de referencia y por eso se hacen un acercamiento a bibliográfica, fuentes bibliográficas que nos permitan tener mucho más claridad de qué es lo que vamos a indagar, ¿ya? En el quinto escenario, ya van ustedes a mostrar una experiencia, una pequeña experiencia de lo que ha sido esto, digamos, acercamiento, ¿sí?, al problema, a ese tema de investigación que ustedes ya lo perfilan y mirar como una experiencia importante. ¿Qué significó una experiencia? Es, por ejemplo, que se acercaron a la persona, por ejemplo, voy a solamente a manera de ejemplo, una partera, ¿sí?, de su comunidad, que nos cuente, digamos, su historia, cómo se atendían, ¿sí?, a las madres, en qué condiciones, qué elementos y rituales de pronto se tenían en cuenta. Entonces, eso, digamos, esa experiencia que nos cuente nuestras abuelas que están aquí, cómo era el cuidado y de esos niños antes de ir al infante, porque esto de, por ejemplo, los jardines, las guarderías, hoy denominado, pues, ¿qué es? Centros de desarrollo infantil, todo eso, digamos, es muy reciente, hace unos 60 años no lo había, ¿no? El niño iba directamente a la escuela y demás, entonces vieron la necesidad, pero entonces a ver, ¿cómo eran eh, concebidos los niños? ¿Cómo era ese niño en familia? ¿Cuáles eran las tareas que se realizaban y demás? Es interesante. Esa es una experiencia que ustedes al final
pues desde luego con otros elementos, no así de como yo lo estoy pues narrando, sino que hay otras narrativas y yo sé que ustedes tienen esa capacidad, yo ya los vi en esa capacidad creativa, imaginativa que ustedes tienen y ese dinamismo que creo que tienen para presentar. Bueno, vamos aquí a lo que de pronto para ustedes genera cierta, digamos, situación que pues las ha llevado a que, miren, a ver, bueno, vamos a desarrollar nuestra práctica bajo qué condiciones y demás. Entonces hay que mirar todas esas situaciones que nos permitan trabajar estos aspectos. Bien, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela, ¿ya? Bueno, vamos a presentar la estrategia de una manera muy general, pero a su vez también mirando como la ruta que vamos a trabajar en la práctica pedagógica de observación, ¿sí? A partir de esta estrategia que se ha denominado laboratorio didáctico en pedagogía infantil. Entonces, la idea es crear un escenario simulado, medianamente, digamos, o medianamente simulado, y ustedes dirán, ¿qué es eso? Entonces, el escenario es su contexto. Los niños, por ejemplo, en sus comunidades, en el contexto cuando los niños están en su casa o están digamos aquí, en su comunidad. Ese es el escenario, directamente. Ya nosotros nos tocamos con niños de pronto de los 0 a los 6 años, de pronto de los 6 a 1 año, o nos tocamos de 3 a 5 años. Es mirar todas, sí, dime. Qué pena interrumpir. Profe, Yesenia. estamos hablando del tema de los escenarios, ¿no? El contexto. Y pues Sí. estamos, digamos, a la parte donde se habla del niño. Entonces, Sí. en esta práctica pedagógica, uno va a escoger la población de los niños que vaya a trabajar. Ya pueden ser de niños de 0 a 6 meses, de 1 a 2 años, o viene una población específica para uno trabajar. Exacto. Yesenia, muy bien. Tu pregunta muy pertinente en este sentido. Si tú y tu grupo colaborativo, ¿sí? Considera pertinente y te llama mucho más la atención como indagar en esa edad de los 0 a los 6 años, 6 meses, perdón. ¿Sí? Sus intereses están más fijados en esa etapa, entonces lo harás en eso, ¿ya? Todos van a trabajar, desde luego, en este contexto, porque ustedes pues están hablando de una población afro. Entonces van a mirar cómo eran, por ejemplo, de los 0 a los 6 meses. El interés mío es, por ejemplo, qué alimentos, ¿sí? Se les suministraban. Yo puedo hablar del antes y del ahora, desde luego, pero me interesa es un poco irme al antes, porque pues el ahora está regido muchísimo por las orientaciones de quién, del bienestar familiar, ¿qué es? Del ministerio, aunque el ministerio, desde luego, ya está dando unas orientaciones, dice, bueno, pues porque nos encontramos con comunidades étnicas y por lo tanto, pues también tenemos que considerar eso. Pero las orientaciones son generales, no son específicas de un territorio, no van a decir, bueno, entonces estas orientaciones son para el municipio de Barbacoas, de Roberto Payán y Magui Payán, no lo van a decir, o desde la costa pacífica, ya lo dice en general, pero haciendo yo inclusive un rastreo, ¿sí? Un rastreo de eso,
Claro, hay muchas investigaciones interesantes, pero mire que son muy generales todavía, siguen siendo muy generales en el sentido de los cuidados. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un curso de literatura y oralidad. Yo sé que dentro de la población, sobre todo afro, ¿sí? Y de todo, digamos, no solamente de la población, las comunidades indígenas son, por lo general, muy dadas a la oralidad, ¿ya? Pero todas esas narraciones, esos cuentos, cuando, por ejemplo, el pescador se va digamos, en su lancha, él produce poesía. De hecho, hay mucho, digamos, aquí, pero lamentablemente todo eso, digamos, esos registros se han perdido. O sea, no han sido levantados, no se ha documentado, que se denomina en ese sentido aquí. Los cuidados. Sí, claro, hay muchas investigaciones sobre la partería y cómo es esa partería, cuáles son como esas prácticas. Y de hecho, inclusive en algunos puestos de salud se han venido, por ejemplo, articulando de esa medicina, la medicina, pues, llamémosla aquí, convencional y la medicina tradicional, es decir, desde respetando las comunidades, articulando todos esos procesos, porque se ha visto que muchas de estas medicinas realmente han podido pues dar respuesta a muchas situaciones, no en todas, desde luego, pero sí en muchas situaciones se han podido. Además, comunidades que viven muy, por ejemplo, cerca, muy distante, perdón, de estos centros de salud, ¿a quién tienen que acudir? Digamos, a la persona que puede generar, pues, o sea, unos remedios y unas curas que sí han dado resultado, en otras no, pero pues en la mayoría, pues esa es la única opción. Entonces hay que tener en cuenta todas esas prácticas muy importantes. Y comparativamente, pues nosotros podíamos decir, bueno, el antes y el después, pero nos interesa mucho más el antes para mirar a ver cómo esas prácticas y todos esos saberes y esas raíces, digamos, que aún permanecen culturales, podamos nosotros, digamos, irlas introduciendo a estos centros, desde la escuela, los centros de desarrollo infantil y demás, para que sean válidos y se puedan manejar, porque son unas propuestas interesantes y que permiten también al niño unos desarrollos importantes. Entonces, eso, Yesenia. No sé si haya otra pues, pregunta al respecto. Ay, sí, profe, una preguntita. Hola, Lo que pasa es profe. que mi madre es madre comunitaria, ¿no? ¿Ya? Entonces ella maneja niños de diferentes rangos de edades. ¿También se puede trabajar así? Bueno, muy buena también tu pregunta y muy pertinente porque la idea es saber, nosotros en este momento, para hacer, digamos, una práctica en un hogar comunitario, en un centro de desarrollo infantil, en todos estos, digamos, estas instituciones y estos espacios, no tendríamos que, si lo hacemos, nosotros como escenario de práctica, tendríamos que establecer un convenio, ¿ya? Un convenio interinstitucional y en este momento, pues, no es, digamos así, porque la universidad como tal tiene que también garantizar, digamos, formalmente esa práctica de esa manera. Entonces, no lo podríamos hacer, digamos, de manera formal, realizar, digamos, tener el escenario del hogar comunitario, ¿ya? Tú puedes trabajar de pronto con los niños
fuera del hogar comunitario. Entonces, por ejemplo, en un espacio distinto que ellos pues estén, pero no dentro del escenario, o puedes tomar como un estudio de caso de algunos niños que estén allí, pero no es buscar el escenario aquí. Por eso mismo, y aquí me adelanto un aspecto, es ustedes tienen se les genera una ARL, ¿sí? Vamos, ¿para qué? Dirán ustedes, si nosotros no vamos a estar en ninguna institución, este es para, en caso de que de pronto tengamos un accidente y demás. La práctica en estos escenarios que son como considerados como laboratorios didácticos que no requieren de una institución específica o donde desarrolle aquí, pero tú estás desarrollando tu práctica y estás en tu casa haciendo el registro, por ejemplo, del diario de campo y te ocurrió en ese momento un accidente que no queremos que eso ocurra. Entonces, la ARL cubre, digamos, esos riesgos que se pueden tener. ¿Ya? Pero eso sí quiero ser clara en esa parte para que yo sé que muchos están de pronto, dice, cercanos, mi madre o una familiar tiene, digamos, es madre comunitaria y tiene a cargo los niños y demás. La idea es que nosotros no tomemos estos niños como parte de referencia, pero sí de pronto considerarlos, pero no en el escenario del hogar como tal, ¿ya? No sería. O sea, no tendríamos el contexto del hogar comunitario, ni de los centros de desarrollo infantil, para que ustedes lo tengan aquí, ni un jardín infantil, ni una institución educativa, no, ¿no? Es en otro contexto. María. Qué pena, profe. Y si nosotros sacamos a un niño y Dios no quiera, no nos pasa a nosotros y no a los niños, entonces hay que. ¿Cómo? No, Nosotros espera. de pronto sacamos a los niños a la cancha y pues el accidente no nos ocurre a nosotros y no al niño. Entonces ahí que. No, lo que pasa es que ustedes están trabajando con unos niños y los niños, por ejemplo, generalmente salen a un parque. A ver, esta práctica no es de intervención, quiero hacer claridad, es de observación, ¿no? Ustedes no van a intervenir con los niños ni nada de eso, ¿sí? Van a ser sujetos de observación, pero más no de intervención. Yo no voy a realizar ninguna actividad con los niños, exactamente, sino que yo me voy a limitar de pronto a observarlos, como los niños, por ejemplo, realizan sus actividades. Yo puedo inclusive en mi casa, con mis hijos, puedo hacer la observación. Entonces puedo hacer la observación, cómo son los comportamientos, hacerle el seguimiento, yo puedo hacerlo. O sea, es susceptible, ahí sí, de hacerlo, en ese contexto. O sea que yo me puedo ir un domingo al parque y me siento a observar lo que hacen los niños allá en el parque y ahí puedo hacer mi diario de campo. Su diario de campo en función de lo que tú vas a indagar. Por ejemplo, si en este caso voy a mirar, a observarlos, a los niños en el parque, es porque mi interés es el juego. Entonces, el niño o cómo, por ejemplo, los niños se relacionan entre sí, se relacionan entre sus mismas edades, las relaciones de pronto que puedan establecer, el juego. Ahora sí, entonces el juego, yo ahora sí me voy a mirar que son juegos pues muy convencionales que hoy, entonces hoy juegan entonces al baloncesto, juegan al fútbol y todo eso, pero ¿qué otros juegos, ahora sí me lleva a preguntar, qué otros juegos se practicaban, ¿sí? Antes de que estos juegos, que ya no son ni juegos, sino son deportes, entonces se practicaban en los niños, ¿qué elementos utilizaban? O de pronto, por ejemplo, nosotros podemos observar que no tienen un balón,
pero los niños son tan creativos, ingeniosos, que de pronto dicen, bueno, hicieron una pelota con otros elementos. Interesante, eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Bueno, por allí no sé si era Nilsson el que me había pedido la palabra u otra persona. No, profe, sí, igual tenía una inquietud, por lo Sí, que prácticamente allí también vamos a abordar, digamos así, a personas sabedoras, ¿no? Que sepan sí, del claro. contexto, Ujú. que sepan lo ancestral, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, dime. Ya, Ajá. Claro, esa es la sí, idea, era eso. esa es la idea que ustedes, eh, pues, ustedes consulten y se acerquen a esas personas que tienen conocimiento y digan, "Ah, bueno, listo, los niños, por ejemplo, no tenían el espacio del parque antes, ¿sí? Ahora porque se construyeron estos parques, pero antes, ¿cuáles eran los, digamos, los sitios donde los niños se recreaban? Eh, eh, por decir algo, no, los niños más bien iban al río. Entonces, bueno, ¿y con quién iban? ¿Quiénes lo acompañaban? ¿O solamente los niños? Miren, toda esa parte, ¿qué elementos se tenían en cuenta? Entonces miramos, por ejemplo, los niños a la ribera de los ríos que empiezan a recoger, a recolectar las piedras. Entonces, eso, por ejemplo, sería bien interesante. Entonces, que el llevarlos a los niños a reconocer sus territorios, que conozcan. Bueno, solamente es el río Telenví, es el río, digamos, el río Mira. Entonces, que ellos aprendan a conocer sus territorios. Bueno, mire que ahí sale una propuesta pedagógica, cómo a través, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos sitios que hay en nuestro territorio, a los niños los podemos llevar a reconocer los diferentes lugares que hay dentro de nuestro territorio que ellos a veces no conocen, ni los nombres, ni nada de eso, y entonces a través de las piedras y demás, entonces podemos hacer eso. Mayra. Hola, profe. Pues la verdad es que más que una pregunta, quería como comentar un poquito acerca de la clase. Es que me Sí. parece muy interesante porque aunque como dice, cuando era niña, o sea, en los tiempos que yo era niña, uno pensaba que uno no era feliz con los juegos que uno tenía, o a veces uno creía que no era la felicidad, pero esa era la mayor felicidad que uno podía tener, porque a pesar de que en los campos, porque yo me crié en una veredita que se llama La Humildad, Ajá. no teníamos, como decía, un parque, no teníamos una cancha, pero sí teníamos unos lugares, por ejemplo, mucho nos gustaba ir como a debajo de los árboles a coger frutas, nos montábamos y nos trepábamos todos a coger naranja, nos trepábamos por un árbol y nos bajábamos por el otro, y en ese contexto éramos felices, nos íbamos al río. Y otra cosa que los parques ahora, a pesar de que son parques y deberían ser lugares seguros, no son lugares seguros para los niños porque aunque acá en los pueblos de acá no pasa, pero en los parques de las ciudades son demasiado inseguros para los niños. Y nosotros en nuestras veredas, nuestros padres no estaban preocupados porque si nos íbamos ahí, allá nos iba alguien a raptar o nos iba a robar o nos iba a hacer daño. O sea, allá no se ve eso. Entonces son como unas bonitas prácticas que todavía uno dice, en esos tiempos uno creía y que era algo, como decir, fuera de contexto o que uno no estaba en la civilización. Y me pasó cuando ya vine aquí a cabecera municipal, que prácticamente, o sea, yo me tenía que acostumbrar al contexto de cabecera municipal y era como tan difícil a veces adaptarnos a este contexto acá, porque acá ya habían unas canchas, ya habían otros niños y uno ya como adaptarse a esos juegos, es como uno, como que el cambio a uno le sorprende y con el tiempo uno empieza como a culturalizarse de acuerdo a lo que en donde está y se olvida Ajá. de sus prácticas que son las comunidades y son los lugares más bonitos y más tranquilos a veces que pueden haber en nuestro país. Mayra, tú has acertado en lo que se quiere,
realmente lo que se quiere y se pretende a partir de esta práctica de observación. Mire, solamente con tu experiencia, solamente de vida, que dice, bueno, cuando fui niña, yo pensé que no era feliz. Empezando por allí, ¿no? Y no era feliz porque no tenía otras cosas que de pronto nos pintaban. Mira qué tan importante. Uno, a partir de allí, mira que ahora le hacen toda una serie de trabajos, mira que los parques ahora ustedes miran que hay toda una serie de elementos para que los niños agarren, para que los niños desarrollen ciertas, digamos, partes del cuerpo que sean fuertes, que sean ágiles y bueno. Y cuando tú te subiste a un árbol, ¿qué desarrollas? La agilidad, digamos, toda la parte de la motricidad, del agarre, todo eso, que, claro, en todo esto, digamos, que se lo va sistematizando y se lo va trabajando. Pero mire que vas conociendo. Tú no te has olvidado del sitio de donde eres. Solamente que a veces hay que indicar, bueno, ¿por qué le denominaron a este lugar de esta manera? Es tan bonito eso que a los niños tenemos que llevarlos nuevamente a eso, para que eso sea vivencial para ellos. Entonces ese trabajo, por ejemplo, que yo pueda desarrollarlo eso con los niños que están inmediatamente, por eso les decía, los niños pueden ser de los niños, son mis hijos, son los de pronto sobrinos o los primos y demás. Con esos niños, los que voy a desarrollar una primera experiencia. ¿Usted cómo le enseña a los niños, por ejemplo, voy a decir algo, una práctica de decir, bueno, ¿cómo le voy a enseñar al niño a que empiece, por ejemplo, a preparar ciertos alimentos en la casa? Porque eso no lo hacen en ningún, ni en el jardín. Claro, ahora pues en algunos jardines dice que la panadería, que la repostería, y los van involucrando. Pero en la casa, digamos, en este centro de inmediato, la mamá le va dejando algunas tareas a sus niños y a sus hijos, no en todos los casos, ¿no? Pero a eso queremos volver a que los niños también reconozcan sus territorios, reconozcan todo eso. Mire que el contacto, ya quisiéramos, por ejemplo, yo pienso que en estos tiempos de pandemia se dio lugar a eso. Digamos un poco para que los niños en su contexto les tocó más difícil a los niños de ciudad que a los niños del campo, ¿ya? Porque estaban en lugares abiertos y demás. Los niños de la ciudad pues les tocó encerrarse y estar solamente frente a un computador y todo eso, pues para eso generó muchos niveles de estrés y demás, toda una serie de problemáticas que pues ustedes ya conocen por los medios, pero fue más fácil para los niños que vivían, digamos, en unos campos abiertos y demás, porque empezaron a hacer una recreación de pronto que no era usual como la que desarrollaban en estas instituciones. ¿Listo? Bien, entonces, creo que es por allí, creo que me están cogiendo como digamos, la idea de en qué consiste este laboratorio y cómo se va a ir trabajando. Entonces, mire que aquí, esa es la creación del escenario. El segundo paso es la observación encaminada y orientada a registrar de manera sistemática, ¿sí? Y objetiva lo que sucede en ese escenario. Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que acudir a documentos, por ejemplo, los documentos que hay y que se han producido a partir de los consejos comunitarios o que se han hecho investigaciones en encuentros, por ejemplo, ahí se han hecho encuentros pedagógicos a nivel de las comunidades afro y hay una información importante
dentro de eso. Pero mire que es la información que hay en algunos registros, por eso que yo he podido, digamos, como les digo aquí, hacer un rastreo, se lo presenta de manera general, no tan detallada como ustedes de pronto lo pueden hacer. Y esa información ya es el punto de partida para que ustedes, a veces uno, cuando está haciendo esa investigación, como que deja de lado y no es organizado en ir guardando toda esa información que le va a permitir en un momento dado ya desarrollar todo su trabajo. Entonces, eso se llama sistematización. Esa es en este escenario es donde nos encontramos, en el escenario de recoger información. Entonces, ustedes por eso diseñaron una guía de observación y en esa guía ustedes pueden tomar, o sea, ahí sí preferiblemente y de acuerdo con la pregunta que hacía Yesenia, es decir, nosotros vamos a tomar una edad, si nos interesa de 0 a 6 meses o de 1 año a 2 años o de 3 a 5 años. O sea, ya es el interés que ustedes quieran indagar. Entonces, pues allí hay que tener esa... un poco tienen que trabajarlo con sus compañeras de trabajo. Ya la profesora Claudia les dio algunas orientaciones de que esos grupos colaborativos tienen que ser preferiblemente que no sobrepasen de 3 integrantes, ¿sí? Lo pueden hacer de menos integrantes y en lo posible, ojalá pues que no lo hagan individual porque pues les resulta a ustedes un poquito más, no es difícil, pero un poquito más complicado. Eso más bien cuando ustedes estén haciendo una maestría o cuando pues estén de pronto haciendo el doctorado, pues que es netamente individual, entonces ahí sí pueden hacerlo de esa forma. Pero por ahora, como es un proceso también o sea, mis primeros pasos para hacer todo un proceso de investigación. Antes, pues, se decía que la investigación era, pues, o sea, como algo que no es inalcanzable, que no lo podíamos hacer. Hay unos niveles de investigación, pero lo podemos hacer. O sea, lo podemos hacer y siempre ustedes van a tener un acompañamiento. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, en este paso que estamos nosotros, aquí se tienen ustedes que reunir, sacar una sola guía de observación, una guía ahí sí ya con los ítems y ahí sí la van a poder aplicar. Entonces, ustedes pueden hacer una observación. Dentro de la observación no solamente es, yo me voy a poner aquí en el parque y voy a observar qué hacen los niños o qué hacen los adultos con los niños. No, yo puedo interactuar. La observación no es solamente ver, ¿no? Es interactuar, es una observación participativa. Entonces, ahora bien, yo puedo también proponer no solamente hacer una observación, sino que una entrevista de manera, diríamos, no, una entrevista semiestructurada se denomina, donde yo elaboro unas preguntas y demás, y puedo, por ejemplo, indagar lo que ustedes dicen. Ahí sí, no sé si la pregunta me la hizo Yesenia o otra compañera, y puedo, por ejemplo, indagar a la madre comunitaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene para una madre comunitaria atender, por ejemplo, cuántos niños tiene su responsabilidad, qué implicaciones tiene? Todo eso sí, de pronto, para que me lleve a mí a hacer otras indagaciones. ¿Ya? Y esto lo tienen que registrar ustedes en un diario de campo, que ahorita vamos a mirar esos formatos, cómo los van a manejar y demás, que es el diario de campo, si es individual. Ese no es ni colaborativo, nada de eso, porque es una percepción que yo tengo, ¿sí? De lo que yo me puedo ir,
Nilson, Yesenia, Milis, se pueden ir a observar, pero en un mismo contexto, pero cada uno tiene una mirada porque cada uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Y lo que podemos hacer es conversar los tres y decir, a ver, inclusive hasta de pronto pueden conversar con otros grupos colaborativos y de pronto ahí salen cosas muy interesantes. Ah, bueno, yo voy a tomar como esto como que se me ocurrió para analizar y reflexionar sobre esto. Entonces, mire lo que resulta de ese intercambio que yo puedo realizar con otros compañeros. Bueno, aquí les he colocado en este otro escenario orientaciones curriculares en educación infantil. Y aquí es bien importante que tengamos en cuenta, pues lo tomo de esas orientaciones que se hacen en educación infantil, que ustedes solamente como referente, como unos lineamientos que hay que tener en cuenta dentro de ese proceso. No es para que sea una camisa de fuerza y demás, pero sí para que ustedes como lo tengan en cuenta, ya lo tengan en cuenta. Y volvamos a esos apuntes y a esas anotaciones, a ese módulo que se dio de introducción a la pedagogía infantil, qué es lo que nos dice, en qué nos vamos a centrar de la pedagogía infantil. Todos esos elementos, pues, o sea, solamente para que ¿con qué finalidad? Para que nosotros desde aquí ya empecemos a mirar si nuestro tema de investigación está en función de qué. De, por ejemplo, yo les decía, del juego, ¿sí? De cómo el niño, de por qué se proponen tantas actividades en estos centros de los juegos, de los cantos, de la lectura. Cuando al niño, por ejemplo, se le lee un cuento, usted no se lo lee, por ejemplo, un cuento, pues no, usted trata como que casi de personificar lo que está diciendo el cuento, ¿sí? Porque el niño, cuando uno le lee ese cuento, él tiene esa capacidad de crear y uno le pregunta otra vez del cuento y él le coloca inclusive otros elementos que son bien interesantes y le va agregando. Esa es la capacidad de pronto. Entonces, nosotros, por ejemplo, recuperemos toda esa riqueza que hay en ustedes, porque yo sé que las hay, en esos mitos, en esas leyendas, en esas coplas, que yo siempre lo he dicho a muchas compañeras, que cuando estuve, por ejemplo, aquí le dije en Barbacoas, esa capacidad que tienen de creación de las coplas, o sea, solamente le ponen el tema y entonces esa capacidad de escribir. Entonces, todo eso es lo que nos va a servir como insumos de trabajar muchos aspectos que tienen que estar presentes aquí. Y eso es lo que nos va a llevar. Ustedes definen el problema, el tema general, pero aquí nos va a llevar ya a trabajar un árbol de problemas para mirar cuáles son como los elementos que generan esa situación, problema, qué efectos. Entonces vamos considerando ese árbol de problemas. El árbol de problemas es porque, a ver, figurativamente, nosotros tenemos aquí el árbol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está en las raíces, qué está en el tallo y qué es lo que está, digamos, en todo eso? Entonces, vamos mirando toda esa situación y ahí sí definimos con claridad el tema de interés, el tema de interés que va a ser objeto. Entonces dirán, no ve, pero nuestro tema va a cambiar. No, puede ser que se mantenga, solamente que ustedes de pronto lo precisan. Algo que yo le escuchaba a Yamilena en su intervención en el curso de la profesora Claudia,
decía, nosotros tenemos algo macro. De eso se trata, tener algo macro y cómo nosotros poco a poco ya lo vamos como que delimitando, se llama en investigación delimitando, y tenemos mucho más claridad cuando ya esto se precisa, ¿no es cierto? Se precisa a partir de la parte teórica, a partir de la indagación que hemos hecho nosotros, de la contextualización. Desde allí, entonces se va puntualizando y entonces ya tenemos un tema con precisión, con mucha seguridad y demás. Con esas historias y leyendas, es algo, digamos, ustedes que van trabajando, digamos, van a ir mirando en esas historias cómo se ha producido inclusive reducir un poco ese proceso de colonización que se ha generado en muchas de las comunidades y sobre todo dentro de las comunidades étnicas y aquí afros, indígenas, a través de los medios. O sea, nosotros, por ejemplo, yo no digo que el cuento de la Caperucita Roja, el cuento de Hansel y Gretel, el cuento, todos estos cuentos que nos pasan por la televisión de los hermanos Grimm no sean interesantes. Sí, pero esa es una forma de solamente tenernos en un contexto que no es el nuestro, ¿ya? Entonces, reducir algo, esa colonización que se viene dando por los medios y es a través de lo que yo les propongo desde los juegos tradicionales, desde las rondas, desde esas diferentes maneras. Entonces, esa es como la propuesta. El problema es cómo va a afectar. Yo voy a enseñar allí valores, voy a enseñarles a los niños a reconocer sus territorios, van a conocer la geografía, voy a enseñarles a los niños hábitos, por ejemplo, para que los niños, por ejemplo, el hábito de su higiene. Entonces, todo eso, pero a partir de cosas que son nuestras y que los niños tienen que empezar a valorar. Mira algo que yo coloqué aquí. Quiero sentir lo que cantaban mis ancestros. A los niños hay que llevarles, entonces, hoy nos digamos, escuchamos dentro de la música y demás, que se van introduciendo cosas que, y en los niños sobre todo, que son como una esponjita, se van introduciendo muchas otras cosas, sí, de fuera, y que van, o sea, fácilmente. Entonces, fácilmente, por ejemplo, ustedes lo decían cuando estuve con ustedes en el curso de inclusión o se trabajó la socialización final hablando de la inclusión. Para los niños, los juegos son las armas, ¿sí? Porque eso es, entonces, es irles cambiando un poco ese imaginario por otros, ¿sí? Por otros que para ellos representen, uno, reconocer su historia, reconocer su cultura y reconocerse a sí mismos. Entonces, este es un trabajo que se lo van desarrollando. Entonces, esa es como la propuesta. No sé si haya preguntas al respecto. Que me dijeron que tenía muchas preguntas, así que los estoy esperando que me hagan esas preguntas. Ay, Bueno. pero es que yo quiero aburrir a los compañeros con tanta preguntadera. No te preocupes. Me parece magnífico trabajar el tema de los laboratorios. Yo estuve trabajando el otro año con el ICBF Sí. y ellos plantearon esta propuesta del tema de los laboratorios. Y fue una experiencia muy magnífica porque el laboratorio mismo nos permitió como que ese vínculo afectivo entre padre, familia e hijo. Entonces como que nos fortaleció esa parte.
que el padre y el hijo puedan trabajar de la mano mancomunada. Me parece muy chévere la propuesta, la verdad. Ah, bueno, me alegra mucho y que la entienda, ¿no? O sea, porque mira, este es el primer momento de observación, ¿no? Vamos a tener un nivel de práctica 2, 3 y 4. Entonces, para que ustedes en esa medida vayan teniendo, porque de hecho, esta es una propuesta que se hace para el proyecto, ¿sí? Específicamente, porque bajo las condiciones tan difíciles que a veces, bueno, por ejemplo, yo decirles, por ejemplo, a todos los estudiantes tienen que ir al hogar comunitario, tal, eso porque no van a caber, digamos, de acuerdo a los sitios de práctica que hay en un municipio. Entonces, eso implicaría, por ejemplo, el traslado, la movilidad de ustedes y demás, si tenemos allí lo que, o sea, los insumos y los elementos para realmente generar nuestros procesos de práctica. Lo que pasa es que tenemos que un poco también apropiarnos y empoderarnos de ese proceso. Bueno, vamos Buenos días, Buenos días, Erika. Eric, ¿cómo estás? Profe, me parece que como he estado ocupadita con los usuarios, no he estado, nomás escucho así, no escucho, pero escucho nomás, pero no he prestado atención bien, pues no porque quiera, sino porque. Pero no sé bien si usted ya dijo o habló sobre lo que hay que entregar con exactitud en la tarea 2. Sí, ya hablé de alguna forma, ya hablé porque ya les dije que ustedes tenían que trabajar en grupos colaborativos de acuerdo al número que ya la profesora Claudia les clarificó, que tienen que ser grupos de 3, no sobrepasar el grupo de 3. Y la idea es que se reúnan ustedes diseñaron una guía de observación y la idea es que ustedes se reúnan con los compañeros y definan cuál es la guía que van a retomar para trabajar. Y yo les decía que ustedes pueden tomar una etapa, sí, cronológica, pueden tomar de los 0 a los 6, de 1 a los 2 años, de 3 a 5, o sea, y ya esto es la definición. Y de acuerdo, eso sí es importante que ustedes hagan el proceso de indagación ya de su contexto. Aquí hay muchos documentos que están producidos por los consejos comunitarios, en los proyectos, digamos, proyectos también que tienen allí los PEC, entonces, proyectos educativos comunitarios. Entonces, recurran a mucha información que ya está allí, entonces, para que ustedes lo tomen como referencia. ¿De acuerdo? Profe, porque es que ahí en la actividad pues hay una parte, dice parte 1, parte 2, que es Bueno, individual, entonces y verán, hay ¿no? otra, Lo que pasa es que grupo. yo ahorita les voy a decir porque esa es la parte 1, ¿ya? Y de eso tienen el producto que ustedes tienen que entregar es la infografía, ¿ya? La infografía va a recopilar toda esa parte de indagación de la historia, de, digamos, el proceso de observación que ustedes hicieron, de esos saberes y prácticas, si lo van a mirar en función de los juegos, si lo van a mirar en función de, por ejemplo, de los mitos y leyendas, si lo van a mirar, por ejemplo, de la música, si no van a mirar en función, por ejemplo, de esos saberes y prácticas de pronto de cómo eran atendidos los niños con las plantas medicinales. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden indagar. La idea es que también se concentren en algunos aspectos, no quieran abarcar todo, sino en algunos aspectos para que no tampoco eso a veces lleva a que nosotros indaguemos de muchas cosas y no presentemos una información detallada de un aspecto. Entonces es mejor que sí delimiten en ese sentido, ¿no? Ahora bien, esa es parte 1. La parte 2 tiene que ver con el diligenciamiento
de... Profe, buenos días. Buenos días. Profe, o sea, no, el momento 1, lo que yo más o menos he entendido de los IN que vamos a tratar, ¿no? Ahí lo dice la gestación de 0 a 6 meses, de 6 a 12 y de 1 año a 3 años, de 3 a 5 años, ¿no? Entonces nosotros vamos a agarrar en grupo cualquiera de esos y con eso estamos a trabajar. Sí, muy bien, Julia. O sea, si en mi caso de pronto a mí me gustaría pues como que de 0 a 6 meses, ¿no? Entonces Sí. en la gestación vamos a trabajar como que durante el proceso de la gestación del niño, cuál era la forma de la atención, en la forma de la comida, cuáles eran las características que nuestros ancestros últimamente manejaban en esos niños, en los niños durante esa etapa. Sí, correcto. ¿Listo? Ok, profe. Una preguntita. Dime. En cuanto a lo que dice la compañera, ¿esa tabla la dejamos ahí o la modificamos? Por lo menos, es decir, si vamos a trabajar con la etapa de 0 a 6 meses, plantearíamos solamente de 0 a 6 meses, desarrollaríamos esa tabla. Sí, porque ustedes, a ver, esa tabla la tienen como, la plantilla la tienen como referente, no es que la tengan. Lo que ustedes tienen que, esa información que está en la plantilla, ustedes la que van a presentar es en el diario de campo. Su registro no lo van a hacer allí en la plantilla, lo van a hacer en el diario de campo. De pronto esa sí hay que hacer esa precisión. ¿Ya? Gracias, y la información, toda esa información, es decir, la historia de su territorio y demás, si lo tienen que hacer, presentarla en esa herramienta de la infografía. Profe, o sea que en la guía dice que hay dos partes, ¿no? Parte 1, Sí. parte 2 y la parte individual. Erika, si quieres termino aquí y vamos a la guía para que pues, o sea, no haya de pronto confusión y demás, ¿sí? Porque estamos... Sí, porque la verdad, profe, yo sí estoy un poquito confundida y sí quisiera entender bien lo que toca hacer exactamente en la guía, en el trabajo número 2. Entonces, el escenario, en este caso, vamos a hacer el trabajo del quehacer pedagógico en contexto. En el quehacer pedagógico es que ustedes observen una realidad de las infancias, y aquí estoy haciendo muy claro, mire, historia, cosmovisión, saberes, prácticas alrededor de las infancias, y yo puedo decir lo que dijo ya Milena, de 0 a 6 meses. O de 1 año a 2 años, o de 3 a 5 años. Entonces, esto tengo que presentar. ¿En qué lo tengo que presentar? En esa herramienta de la infografía, porque eso me permite compilar todo eso. ¿Ya? Ustedes dirán, bueno, ahí hay mucha información que nosotros de pronto encontramos documentos, hicimos una pequeña entrevista, hay mucha información que no se puede toda como compilar dentro de esa infografía. Listo. O sea, esa información no es que ustedes la van a desechar totalmente. Ustedes ténganla en un archivo que esa información les va a servir más adelante. Ay, profe, María Mercedes, infografía, no, pero... ¿Por qué? No, la internet acá uno le dé, no es tan rápida. Bueno, listo. Yesenia, si no lo pueden hacer mediante una herramienta de infografía, lo hacen en un PowerPoint. ¿Listo? Sí, profe, ahí es más... Eso es lo de menos, pero lo que entiendo es que ustedes hagan una abstracción y presenten, ¿sí? Lo presentan dentro de esa... si estuviéramos presenciales, yo les dijera, bueno, presénteme todo eso, hagan una cartelera, como si estuvieran haciendo una infografía y lo presentan en una cartelera, ¿ya? Eso es, a ver, la herramienta, como tú acabas de justificar, de pronto que no tenemos un internet
digamos, de gran capacidad para que, pues, esa herramienta que nosotros tenemos de la ACTIS la podamos utilizar. Lo que me interesa a mí aquí en este caso, ¿sí? No nos vamos por tanto por la herramienta, sino la información, como nosotros la compilamos de manera organizada. Dime, Yesenia. Ay, sí, profe, y también no nos podemos olvidar de que uno también tiene que trabajar manualidades, su cartelera y aprendiendo a hacer ese tipo de recursos porque nosotros acá en nuestra zona rural no manejamos y no disponemos de una internet, de un videobill, no disponemos de energía. Entonces, pero mira, Yesenia, esa es la tecnología también, porque a ver, la tecnología no solamente es, por ejemplo, estas herramientas que utilizamos, hay unas herramientas que nosotros podemos manejar de una manera distinta y es haciendo uso de esa creatividad. A ver, nuestros antepasados no utilizan la tecnología, es cuando empezaron por ejemplo, a construir sus primeras herramientas, por ejemplo, para cultivar. Ahí había tecnología. Entonces, nosotros, sí, claro, ahorita, por ejemplo, decimos eso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, pero no podemos nosotros y decir, no lo podemos hacer, sino que podemos utilizar otras herramientas de tal manera que ustedes presenten la información. ¿Ya? Y eso no va a ser como decir la disculpa para decir no lo pude hacer. No lo pude hacer, sí lo pueden hacer, sino que hay diferentes formas y yo les digo, lo pueden hacer a través de una presentación en PowerPoint. ¿Listo? Bueno. Quedó muy claro, profe, gracias. No hay que enseñar al niño lo que tiene que pensar, sino cómo pensar. No lo que tiene que aprender, sino cómo aprender. No le darán cosas que recordar, sino la capacidad de recordar con mayor efectividad. No se le plantearán problemas para que lo resuelva, sino que se le mostrará cómo resolver con más facilidad los problemas. Me cabe aquí como al niño al dedo, no sabía, yo quería este mensaje en función de que ese es su papel con los niños, pero me cabe aquí, es que le estoy diciendo es que no, a ver, no se trata de eso, sino como que resolvamos y ustedes son muy proactivos, entonces tengamos en cuenta esos elementos. Bueno, vamos aquí a esta parte que es, a ver. Profe, disculpe. Dime. Damari, profe, lo que pasa es que el equipo en el que estaba conectado no sé qué pasó y me tocó. Ah, bueno, tranquila que al final cuando yo llame lista. No sé si usted la va a proyectar porque me dejó de la reunión. Tranquila. Haciendo preguntas. Bueno. Estos son los formatos de práctica que ustedes deben, digamos, llevar y deben trabajar. Y esto se lo voy a solicitar en la entrega que ustedes me hagan porque toda esta información de estos formatos va a ir alojado en un drive general a nivel nacional. Es decir, sí, Yesenia, Yamilena, Nilsson, uno de los compañeros, por ejemplo. Me dice, profesora María Mercedes, por favor me apagan allí el micrófono, si están amables. Si ustedes me dicen, no, profe, yo realicé todas las actividades, pero no diligenciaste estos documentos, no asististe y demás, puedes tener el riesgo de perder tu práctica. Entonces, para que pues no digan ustedes que no me lo dijeron, no me lo advirtieron, entonces es importante que tengan en cuenta. En su Drive, ¿sí? Ustedes tienen que abrir en la nube de sus correos, tienen que abrir unas carpeticas que digan fase 2, fase 3, fase 4. Unas carpetas, como ustedes escuchan, como si estuvieran en una carpeta, demás, y ustedes van a organizar sus documentos.
¿Qué va a ir en esta fase 2? Presten atención porque yo no lo voy a repetir. En la fase 2, ustedes van a diligenciar el plan de trabajo. Y vamos a mirar ese plan de trabajo. Van a tener el diario de campo número 1, que es resultado de la observación que ustedes hicieron del levantamiento de información, tanto de la parte de la historia, de su territorio, de los saberes y toda esa parte. La asistencia a SAP. La asistencia a SAP es la asistencia de toda la jornada que ustedes asisten a la tutoría, tanto del viernes como del sábado. No es solamente mi franja de tiempo del curso, sino de todo digamos, la tutoría de viernes y sábado, ¿ya? Entonces, esa asistencia yo la tengo que verificar con mis tutores inclusive. Vamos que no es que haya ocurrido eso, que Yesenia asistió solamente el sábado y el viernes no asistió. Entonces yo no puedo registrarte y decir, bueno, allí se diligenció toda esa información, pero a ver qué pasó con las 4 horas que no asististe el viernes. Entonces, pero tiene, si que haber, excusa, tiene que haber una excusa, y esa excusa se coloca allí porque tiene que tener que, como soporte de la inasistencia. ¿Ya? Entonces, será obligatorio, miren lo que les estoy diciendo, será obligatorio, si yo ya les digo, les doy el aval y le digo, listo, acepto tu excusa y por lo tanto debes asistir a un CIPAS que yo organicé en tal fecha para compensar esas horas. ¿Sí está claro? Bien. Y aquí hay una asistencia que va por momentos. Entonces está la fase 2, que vamos a desarrollar unas actividades, en la fase 3, otras actividades, y en la fase 4 otras actividades que se van a retomar del plan de trabajo. ¿Ya? Entonces, en la fase 3 van el diario de campo número 2, el SAPEC y la asistencia, digamos, aquí va. Ya no va el plan de trabajo porque eso ya lo incluimos en la fase 2. Y en la fase 4 van los mismos documentos, porque ese es otro diario de campo, y van en la fase 4 menos el plan de trabajo, porque ese solamente se coloca en la fase 2. Aparte, digamos aparte, fuera de esas carpetas va la carta de presentación que yo ya les enviaré oportunamente, y también la ARL porque ya está. Entonces, para que ustedes organicen su Drive. Cuando organicen ya su Drive, lo único que ustedes me van a mandar, me van a compartir, y yo les voy a compartir un enlace para que ustedes suban su información allí. Habrá un CIPAS donde les voy a indicar cómo suben esa información. ¿Ya? ¿Sí estamos allí? Bueno, entonces les voy a dejar de compartir y vamos a mirar el plan de trabajo, que es un momentico. Profesor, me confunde en la fase 2. ¿Por qué? Usted nos dice de un drive, ¿verdad? Ustedes abren un drive. Lo vamos a... Ustedes lo crean. Ajá, pero lo vamos a hacer lo vamos a crear en la fase 3. No, lo tienen que crear desde ahora. ¿Sí? Dime. El drive es en el... yo tengo esa a la mano. En el correo. No, ahorita les digo cómo tiene que... A ver, se me va. Profe, yo quedé un poquito perdida porque me sacó de la clase y la verdad es que no podía iniciar.
Acá acabo de... Que yo me caí. Ahorita te oyes duro, malparido, que yo a vos no te A ver, mandaba acá a que por vengas favor, acá. apaguen ese micrófono. ¿Qué es? A ver, por favor. Ay, no le vaya a dar duro, compañera. Sí, además tenemos que manejar nuestro... Profe, ¿el drive toca por grupo o por estudiante? No, por estudiante. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Bueno. Profe, yo estoy confundida, ¿saben qué? En ese trabajo de la unidad 2, al realizar este trabajo, cada estudiante debe crear el drive, lo subimos al drive todo. Verán, no, el trabajo que ustedes me van a presentar de la infografía, más me lo tienen que, pues, o sea, ya algunos de ustedes ya manejan campus virtual y lo están subiendo, que las felicito a quienes ya hicieron ese ejercicio. Si, pues, la mayoría pueden hacerlo mucho mejor porque lo suben al entorno de evaluación y suben toda esa, la infografía que es el documento que está. Todos estos documentos ustedes tienen que, por eso les digo, tienen que crear el drive en sus correos y compartirme el enlace. O sea, me están compartiendo la información. Pregunto aquí, ¿quiénes ya saben cómo organizar un drive? ¿O quiénes tienen dudas para hacer un CIPAS solamente para explicarles paso a paso de cómo trabajar el drive? Pero, profe, usted es la que tiene que abrir el drive y darnos accesibilidad a nosotros para nosotros poder abrir la carpeta ahí en el drive, porque si cada uno abre un drive se le va a quedar muy dispendioso para usted. No, porque ustedes solamente me crean me dan el acceso al enlace. Ah, entonces le abrimos el drive y le damos nomás acceso a usted para que usted pueda entrar. El enlace, sí, ya. Después ya les doy, porque es que en este momento todavía no me han compartido el enlace, porque hay un enlace que directamente ustedes suben allá la información. Pero en este momento, como no me han compartido todavía aún ese drive general, entonces ahorita lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ya? Entonces, voy a ver, espérenme un segundito. Profe. Bueno, ¿ustedes miran allí mi pantalla? Sí. Bueno, entonces. Sí, profe. Miran aquí que está fase 2, fase 3 y fase 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, en la fase 2, ¿qué va? Va SAP, lo voy a abrir, voy a ver, y ustedes me confirman, pues, si lo pueden allí visualizar. Sí, profe. Ajá. Que ¿Ya lo vieron? ¿Lo ven? Sí. El formato, ¿no es cierto? Ese no nos comparte usted. Este SAP, digamos, yo se los voy a compartir y solamente, por ejemplo, aquí voy a dar cuenta, por ejemplo, de los estudiantes. Aquí coloco yo aquí el nombre de cada uno de los estudiantes que asistieron a la tutoría completa. Es decir, supongamos, voy a colocar un ejemplo, Milis, no estuvo aquí. No, profe, yo no estoy allí. Ah, bueno, entonces usted dirá, a ver, no asistió de tal hora, por eso no la coloqué aquí. Tiene que cumplir toda la jornada aquí y ya les dije, entonces ustedes tienen que justificar todo eso. Entonces, esto, por ejemplo, este SAP lo van a tener de mi parte cuando yo haya comprobado que todos los estudiantes, por ejemplo, asistieron. Entonces yo tengo que colocar aquí código, nombres, toda esta parte.
y se los comparto. ¿Ya? Bueno, ahora sí, verano, vamos a mirar el otro. Yo les voy a presentar un ejemplo para que ustedes, esto les corresponde a ustedes diligenciar porque esto va aquí. Son las primeras actividades que ustedes desarrollaron en su primera fase, por decir algo. Voy a decir aquí, ESAPEC. Digamos aquí, ESAPEC, ¿cuándo se coloca? Se coloca el 11 de marzo de 2023. Hora, digamos, empezamos a las 10:30, hora de salida, la hora que se haya terminado la actividad principal y todo eso. Aquí se coloca toda la actividad. Yo voy a hacer el ejercicio para que ustedes miren que esto se va haciendo con relación al plan de trabajo que ustedes tienen a nivel general. ¿Ya? Pero solamente se colocan las actividades que corresponden a ese momento. No a todo el momento, sino que solamente por eso aquí las actividades que están en el ESAPEC. Vamos a mirar el plan de trabajo. Que este es el que les va a dar orientaciones. ¿Sí lo alcanzan a ver? Profe, haga el favor y proyecte la pantalla. No, nada, no Ay, puedo perdón, visitar. es cierto, que no les... Qué pena. Yo tenía la mano levantada y no me dio la palabra, entonces me Ay, la tomé. perdona. Dime, Diana. Profe, lo que pasa es que hay una confusión, ¿cierto? Sí. Es decir, esos formatos que usted nos envía como el plan de trabajo, el diario de campo, quizás no sé si estoy equivocada, no tiene nada que ver con la actividad número 2, porque esto es algo como más personal. No, esto es, por eso ahí la actividad tiene parte 1, parte 2. Yo estoy bien confundida, profe. A ver, Diana, la parte 1 es lo que hablamos de lo que ustedes tienen que presentar la infografía. La parte 2 tiene que ver con la diligenciamiento de formatos. Profe, disculpe, yo creería que sería bueno ir proyectando la guía y ahí usted nos va diciendo, ahí vamos aclarando mejor las dudas. Bueno, pero yo les quiero presentar este plan de trabajo, que este ya lo tienen ustedes, y mire que ya solamente es cambiar las fechas, porque ustedes tienen que cambiar. Por ejemplo, aquí en las fechas tienen que mirar con el cronograma y todo eso. Entonces les digo, el ESAPEC, el plan de trabajo, la observación participante 1, todo esto va hasta aquí. Mire, voy aquí a demarcarlo con esta parte. Hasta aquí sería en ese formato que yo les digo de asistencia a las actividades que desarrollo. Ustedes tienen que diligenciar esa información. Yo no la voy a hacer, la van a hacer ustedes. ¿Listo? Bueno, voy a mostrar la guía y vamos a mirar que tiene parte 1, parte 2. Profe, Sí, dime. sino que yo le iba a decir a los compañeros de pronto que están pensando crear Drive, en los correos, unos punticos que hay en la parte superior derecha del correo, hay unos punticos. Uno le da clic en esos punticos y salen varias aplicaciones, entre ellas el Drive. O sea, uno desde el inicio que crea uno el correo, viene el Drive. Entonces no hay necesidad de crear Drive porque ahí viene. Ah, sí, pero tienen que crear las carpetas. Ah, sí, claro, profe, las carpetas sí, sino que de pronto no vayan a pensar que crear un Drive, sino que dentro del Drive que tienen en el correo, ahí pueden crear la carpeta, para que no tengan confusión. Mira, esta es la guía de escenario 2. La actividad dice parte 1, parte 2. ¿Sí? Entonces, la parte 1, yo lo que les dije del laboratorio y de lo que ustedes tienen aquí que realizar y tienen que presentar
tienen que presentar una infografía. Esa parte ya está explicada. Por eso dice parte 1. Parte 2 dice, el estudiante debe atender las orientaciones en relación al proceso de diligenciamiento de los formatos para el inicio de la práctica. Y entonces aquí está el formato. Diligenciamiento del plan de trabajo. ¿Ya? Y aquí, bueno, no tengan en cuenta del número de horas, pero ya se definió que cada diario de campo, por ejemplo, porque ustedes tienen que cumplir 96 horas. Entonces, por ejemplo, cada uno de los SAP, es decir, la asistencia a toda la jornada tutorial que tenemos, ustedes dan cumplimiento 12 horas. Y son 4 SAP, 48 horas tendrían allí, ¿ya? Entonces, la parte 2 siempre va a hacer referencia al diligenciamiento de esos formatos. Yesenia. Ay, qué pena, profe. Profe, ¿y cuántos diarios de campo se debe realizar por cada actividad? ¿Un solo diario de campo? ¿Dos? Un solo diario de campo. Un solo diario de campo por cada una de las, digamos, de los momentos. Fase 2, fase 3, fase 4. Gracias. Muy buena tu pregunta. ¿Listo? Erika. Bueno, entonces, si tienen algunas inquietudes al respecto de qué es lo que tienen ustedes que presentar, entonces, mire, aquí tienen que presentar una infografía y entregar, digamos, en la plantilla dice caracterización de las comunidades en mi inventario de saberes propios. Ustedes aquí en la infografía presentan la cosmovisión, la historia, y en la plantilla puede ser la caracterización. Yo le había dicho ya a Milena porque me lo preguntó, presentamos esa plantilla, lo pueden hacer o pueden hacer cambio directamente, hacer una caracterización de la comunidad teniendo en cuenta, por ejemplo, las edades. Entonces, solamente la presentan esa caracterización, ¿ya? Eso va en el formato si lo van a presentar por el campus, tienen que enviarlo a el entorno de evaluación, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron así, muy juiciosas. Damaris. Profe, entonces no tenemos que tener en cuenta el formato que usted envió para realizar el trabajo. Pues, a ver, en la plantilla es una orientación, ¿no? Una plantilla. Si la quieres tú trabajar de esa manera, pues la puedes desarrollar, ¿no? La puedes desarrollar. Pero si la quieres formar, pues no es tampoco una camisa de fuerza que yo les digo, no, pues ustedes la tienen que presentar, la pueden presentar en un documento Word y demás. En eso tenemos que también ser muy flexibles. Profe, disculpe, yo estoy más perdida que yo he ido yo. A ver, dime, ¿quién es? Con Raquel. Créalo que no me ha llegado hasta la infografía, pero el resto de tanta información. Confundí, dice. Sí, profe, por Aquella dos. plantilla, créalo que Lo que pasa, a ver, lo que pasa porque es es que, profe, disculpe, lo que pasa es que dice aquí en el plan de trabajo, ahí es un formato, ¿no? Usted ya dijo que hay que diligenciarlo hasta cierto lugar. Pero yo en la segunda parte, hay una parte donde dice información general, inscripción diligencia, ¿eso hay que llenarlo uno? No, mira, el plan de trabajo ya se los envía a ustedes al correo. Ya lo tienen ustedes que solamente revisar las fechas que coincidan. Hoy no lo han recibido. Sí lo recibieron, ya todos se les envía el plan de trabajo. A mí no me ha llegado, profe. Bueno, yo les voy a volver a enviar, ¿sí? Les voy a enviar los formatos que tienen que entregar colocarlos en la fase 2. ¿Ya?
En la fase 2. Si puede, también nos los comparte por WhatsApp. No, no se los voy a compartir por WhatsApp, porque tienen que acostumbrarse que les voy a enviar esa información al correo. Yo lo digo porque profe, es al más correo. fácil la conectividad. Al correo se los voy a enviar. Profe, disculpe, ¿qué información? Me desconecté un momentico, entonces no le paré mucha atención. O sea, no entendí qué información venía en el correo. Les voy a enviar todos los formatos que tienen que diligenciar en la práctica y por lo tanto tienen que alojar en un Drive. Profe, qué pena. Lo que decía la compañera, verdad, por lo menos a mí a veces los mensajes al correo no me llegan porque no tengo, si no estoy todo el tiempo conectada a Wi-Fi, no me llega y todo el tiempo no estoy. Entonces a veces uno tiene la facilidad de que le lleguen a WhatsApp, entonces puede descargarlos con más facilidad. No es por de pronto la pereza de ver el correo, pues por mi parte, ¿no? Sino porque a veces al correo uno no le llega la información y hasta que uno no se conecte a una zona Wi-Fi uno no se da cuenta. Pues en algún momento tienes que pues conectarte igual. Pero por los dos medios no sería también viable, profe. Bueno, por esta vez, pero ustedes, o sea, de ahí en adelante, esa información es que para uno igual, por ejemplo, les voy a compartir, pero al grupo, no les voy a compartir de manera individual, ¿no? Decir, yo le voy a mandar a él, le voy a mandar, no, lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Profe, buenas tardes. Buenos días. Profe, ¿será que usted puede repetir la parte de individual, la de los diarios de campo, que no la he entendido un poquito? Mira, esta es la parte individual que ustedes, la parte 2. ¿Sí? Sí. La parte 2, ustedes tienen que diligenciar un plan de trabajo, que ese va en un formato. Tienen que diligenciar un diario de campo, que ese es individual. Tienen que, de esa PEP, de esa PEP, entonces tienen que, espérese un ratico. El SAP es la asistencia, ¿no? La asistencia a la encuentro tutorial, donde ese sí lo tengo que, digamos, una vez verifique la asistencia, yo coloco a los estudiantes que asistieron y los coloco allí, ¿ya? Y Listo. De ese eso punto se los se encarga envío. usted. El único que tengo que enviarlo, pero una vez verifique. Y estas horas, por ejemplo, hay otro formato que ustedes tienen, donde tienen que diligenciar todas las actividades correspondientes a la fase 2. Primera vez se los voy a enviar para que ustedes tengan como ejemplo. La fase 3 ya no se las voy a enviar, la tienen que hacer ustedes. ¿Listo? Profe, ¿y hasta Bueno, cuándo profe. hay plazo de entrega esto por el Drive, el diario de campo? Hasta ustedes tienen que entregar esta actividad, mire, aquí está, la fecha de entrega, el 20 de marzo. ¿Ya? En lo que se tienen que concentrar, ¿qué es? Concentrarse en levantar la información, Esto de los formatos, sí, es indispensable, pero yo en media hora me voy a dedicar a eso, diligencio, y ya lo coloco en el Drive. No me voy a tardar más tiempo en eso. El único, claro, es el diario de campo. El diario de campo sí me implica un poquito más de tiempo, pero del resto de los formatos no tiene mayor, digamos, complicación. ¿De acuerdo? Bueno, esto para el día miércoles que tenemos el CIPAS, que ya yo las citaré. Este miércoles tenemos un CIPAS, ¿no? Entonces yo ya les compartiré el enlace
y si hay algunas dudas que aquí, pero ya no es solamente de explicarles, sino que ustedes más bien me presenten unos avances de sus trabajos que han venido desarrollando y yo les digo, mire, van por buen camino, sigan adelante, ya pueden ustedes empezar a trabajar. No se trata de que yo otra vez vuelva a hacer como desarrollar una tutoría, no, es más bien desarrollar con ustedes de los avances que ustedes han tenido y más bien hacerles alguna tipo de observación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les agradezco mucho y ahorita voy a llamar entonces lista y me perdona la profe Geraldine que le estoy tomando el tiempo de su tutoría. Bueno, vamos a llamar lista para que... Profe, una pregunta. No hay ningún problema. De Dime. una vez, me disculpa. Ahí solicita el certificado de ARL, ¿uno cómo hace? No, eso, esos certificados los emite Positiva y uno entra al enlace y ya lo genera porque ya están dados esos certificados. ¿Cómo se llama, profe? La empresa es Positiva. Listo, profe, muy amable. Gracias. Ana Isabel Batalla. Presente, profe. Gracias. Alexandra Chillambo. Presente, profe. Gracias. Damaris del Pilar Cortés. Damaris. Presente. Darlis Tatiana Sánchez. Presente, profe. Diana Mercedes Sinisterra. Por allí creo que estaba, ¿no? Aquí estoy, profe. Erika Quiñones, sí está. Glauci. Presente, profe, presente. Jennifer Castillo. Sí, por aquí estoy. Presente, profe. Profe, Andrea Karina Velasco, no sé si ya me llamó, es que estoy en medio de un... John Hader, todavía no he llegado. John Hader Castillo. Presente, profe. Ajá. Presente. Juliana Cabezas. Juliana Presente, Cabezas. profe. José Yovairo Cortés. María Alejandra Angulo. Presente, Mayra profe. Alejandra. María Angélica Castillo. Presente. María Angélica Castillo. María Angélica Castillo. María Angélica Castillo, por última vez. María Raquel. Presente, María Raquel. Presente, profe. Nilson, por ahí está. Yamilena también está. Yuli Joana Presente, profe. Castillo. Yuli Joana. Presente, profe. Presente. Zuli Carmenza Cortés. Zuli Carmenza. Presente, profe. Jocelyn Yuset. Jocelyn Yuset. Julie Lucía Prado. Presente, profe. Yesenia Paola Escobar. Yesenia Paola Escobar. Yesenia Paola Escobar. Háblale por aquí. Ajá. Heidi Daniela Albán. Heidi Daniela Albán. Presente, profe. Juana Arizalá. Presente, profe. Kelly Yurani Lugo. Presente, profe. María Alejandra Segura. Mayra Alejandra Segura. Presente, profe. Profe. Milis. Presente.
Milis, presente, profe. Yamari. Milis Prado. Sí, señora. Yamari. Presente. Yarley Benítez. Yarley Benítez. Yuri Yojaira Quiñones. Buena, profe. Profe, Presente. la compañera Yarley, por motivos de conectividad no se pudo conectar. Bueno, tiene que escribirme el correo igual. Carol Profe, Estefania Angulo. Presente. No Sí, sé, señora. uno Carol está escuchando la lista y todo, pero hace mucha interrupción. Presente. Fulvia, ya por allí me apareció. Paola Landazuri. Presente, profe. Yesenia Angulo Quiñones. Presente. Camila Angulo. Camila Angulo. Presente, profe. Casilda, por allí está. Casilda. Deji. Presente, profe. Jesús Harmington Cabezas. Jesús Harmington Presente. Cabezas. Ajá. Presente. Karine Juliana. Karine Juliana. Kelly Joana Castillo. Presente, profe. Lady Joana Quiñones. Presente. Sara Pai. Sara Pai. ¿Dónde está? Wilber Lisandro Cortés. Wilber. Wilber Lisandro Cortés. Jamie Melissa Caicedo. Presente, Jamie profe. Aquí estoy. Nolfa Rincón. Presente, profe. Amalia Milady Angulo. Presente. Andrea Karina Velasco. Presente, profe. Presente, Listo. profe Andrea Karina Velasco. Listo, no, sí están todas aquí. Bueno, entonces, me dice que Yarley, pues, Profe, buenas tardes. Profe, no, sí, ya está, ya te verifiqué aquí. a Fulvia Yesenia, profe. Sí, muy bien. Ok, Las únicas gracias. que aquí, vuelvo aquí. Karine Juliana Quiñones. Sara Pai, Wilber Lisandro Cortés. No. Bueno, muchas gracias, profe. Profe, venga una cosita. O bueno, yo ahora le escribo al interno sobre el certificado del ARL, ¿yo? Porque es que pide usuario y contraseña y no, pues yo al menos no sé ni cuál es No, el pero certificado. tranquilas que ya esos ya están generados y ya, sí, ya yo se los comparto o se los solicito a la monitora. ¿Listo? Bueno, Bueno. profe